Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy, el episodio 29, os traigo la segunda parte de la entrevista que realicé a Clara Berger. Que lo haga, a ver cómo le sale. No va a pasar nada, no se va a hacer daño. Tú solo obsérvale e incluso felicítale. Oye, qué bien lo has hecho tú. Ahora vamos a volver a hacerlo y vas a fijarte a ver si puedes hacerlo así. Pero si ya le decimos que estamos valorando su hombro, mal vamos, porque va a hacer cosas raras. Entonces no estás viendo la realidad de ese movimiento, ¿no? Porque si siempre metemos correcciones y limitaciones, es que ya no hay contraindicaciones al ejercicio, hay muy pocas. Y estamos siempre con listas y eso no puede ser. Empezamos hablando sobre los ejercicios globales y los ejercicios analíticos y hablamos como en que según qué perfil de paciente nos interesa más orientar los ejercicios hacia ejercicios más globales o por el contrario hacia algo más analítico. Después pasamos a hablar sobre la variabilidad en los ejercicios, cuánta variabilidad permitimos. Los fisios quizá nos obsesionamos con perfeccionar el movimiento. El tercer punto, pasamos a hablar sobre qué son los patrones motores primarios y por qué nos interesan a los fisioterapeutas. El último punto está relacionado con la adherencia al ejercicio y Clara nos cuenta qué principales medidas de adherencia utiliza ella o pues le parecen más útiles en la práctica clínica del día a día. Antes de pasar con el episodio, me gustaría daros las gracias a todos los que habéis comprado la taza de Fisiopodcast. La verdad que es una auténtica gozada ver cómo os echáis cafés por diferentes puntos de España, tanto Galicia, País Vasco, Andalucía, etc. Y nada, si te quedaste con las ganas de quedarte con ella, pues al final hice de sobra. Entonces, si te interesa, pues puedes ponerte en contacto conmigo y te la enviamos. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. Además, especialmente recomiendo un curso online que yo personalmente estoy haciendo con Raúl Ferrer, titulado El abordaje terapéutico del paciente con dolor crónico, aplicación clínica de la educación terapéutica. Muy, muy recomendable. Y si queréis y si os interesa, pues podemos intentar conseguir un código de descuento para vosotros y vosotras. Muchísimas gracias por el feedback constante que dais al podcast. Sois pura gasolina. Y bueno, que no me enrollo más. Vamos con el episodio. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo. Y especialmente, como siempre digo, que saquéis algo en claro para mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Vale, perfecto. Y normalmente tú en tu práctica clínica, cuando trabajas con tus pacientes, sueles abogar, bueno, ya hemos dicho que siempre hay un gran depende, ¿no? Pero a nivel general, ¿sueles abogar más por ejercicios globales o ejercicios más analíticos? Y luego la siguiente pregunta también, pues ¿hasta qué punto sueles permitir pues cierta compensación, cierta variabilidad en los ejercicios? Esto, claro, eso siempre es un debate, ¿no? De a ver cuánto cuánto permites, cuánta variabilidad permites, hasta qué punto, etcétera. Bueno, ahí de entrada decirte que todo esto lo he ido cambiando mucho y mi forma de trabajar y de pensar pues también conforme vas aprendiendo, ¿no? Y yo aquí tengo que mencionar a Antonio Cuestas Vargas porque es como mi referente, ¿no? En todo esto. También, me sumo. Sí, lo conocemos los dos y sabemos que pues bueno, desarrollar toda esta manera de plantear es para mí, ya te digo, un gran referente. Entonces, también es
lo principal, ¿no? Es pensar con quién estamos tratando, ¿no? Y valorar, yo creo que antes de... Evidentemente, el movimiento, tu vida, ¿no? Es con movimientos globales. Por lo tanto, tenemos que preservar, ¿no?, las funciones principales del día a día. Entonces, hacer un ejercicio analítico está bien, pero no nos sirve, ¿no?, para luego realizar, pues, un ejercicio funcional o global o que sea necesario en tu vida. Normalmente los analíticos son cosas, pues, muy específicas y tienen su motivo y tienen su porqué, ¿no? Cuando, por ejemplo, no hay control motor o falta rango de movimiento, pues optamos por ese trabajo analítico, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta es que a veces mm, queremos ganar Roma articular y no se puede. Entonces, hay por una lesión o simplemente por biomecánica de esa persona, ¿no? No podemos ganar más rango de movimiento ahí, entonces no podemos destinar el tiempo a eso, sino a que gane fuerza en el rango de movimiento que ya tiene igual, ¿no? Y ahí es donde tenemos que cambiar un poco la visión. Pero evidentemente, o sea, si tenemos que elegir, yo cuando hago una valoración, primero lo que hago es una evaluación del patrón global, ¿no? Del patrón que me interesa. Bueno, luego hablaremos un poco de los patrones, pero teniendo en cuenta, pues, una función más global, ¿vale? Cuando allí veo las típicas compensaciones, ¿no?, que los fisios tenemos como ojos láser para detectar pues posibles compensaciones que hace el paciente, que parece que todas tengan que ser malas y no, pues me propongo, ¿no?, a ver si modificando alguna cosa, pues ese paciente lo es capaz de cambiarlo o no. Porque a veces simplemente por falta de condición física, pues lo hace de la manera que a él le parece más económica, ¿no? Si esos factores, pues, son modificables, pues puedo enseñarle alguna cosa más concreta, más analítica, para favorecer que luego ese patrón, pues, sea más económicamente más rentable, ¿no? Eh, pero bueno, pues siempre, ¿no?, a raíz de una valoración global, creo que es irse al analítico y si se puede, pues, sumar un poco más de efectividad, pues genial, ¿no? Y ya te digo, buscando, pues eso, pues si no reconoce bien esa parte del cuerpo, pues igual, pues sí que me voy a ir a buscar un analítico. Pero en cambio, volviendo al dolor crónico, ahí entiendo que no, ¿vale? Porque no quiero focalizar la atención en una parte del cuerpo en concreto, sino todo lo contrario, oye, de distracción de esa zona de alerta. Entonces ahí no me interesa para nada. Sería uno de los casos que busco, pues, oye, mira, intenta aguantar este palo y levántalo arriba, ¿no? Con los ejercicios que me invento raros, pues es para que la función, yo no te estoy diciendo levanta el palo de la escoba, llévalo al techo, sino eh, intenta aguantarlo, como tú quieras, ¿no? No te estoy pidiendo una acción concreta, sino una función Lo dejas que hay. abierto, digamos, Exacto. a que él haga Y sus que propias estrategias. sí, 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 porque entonces se da cuenta él de que para hacerlo igual levanta el brazo. Claro. Y igual él creía que no podía y sí puede. Ujú. Sí, sí, Pero sí, tú no le has dado la orden esa que igual le da miedo hacer, ¿no? claro. Sino que le has propuesto hacerlo como él quiera. Le Ujú. das libertad. Mm. Ese punto creo que es bastante, bastante bueno, ¿no? Dar la importancia también aquí entra de la comunicación, ¿no? Y en cómo se lo Mm. dices al paciente, en cómo se lo transmites y siempre dándole pues un abanico, ¿no?, de posibilidades, que sea él mismo el que decida la Sí. estrategia que vea más cómoda. Mm. Y una de las cosas que también me gusta mucho que también dice Antonio, que es que, por ejemplo, tú cuando, a ver, valoras un hombro o valoras una sentadilla, no tienes que explicarla cómo vas a hacer esa sentadilla. No tiene, o un test, no tienes que explicar qué es el test de no sé qué. No, que lo haga, a ver cómo le sale. No va a pasar nada, no se va a hacer daño. Tú solo obsérvale e incluso felicítale. Oye, qué bien lo has hecho tú. Ahora vamos a volver a hacerlo y vas a fijarte a ver si puedes hacerlo así. Pero
si ya le decimos que estamos valorando su hombro, mal vamos, porque va a hacer cosas raras Es para verdad. intentarlo hacer mejor. Cuando a ti te hacen un examen, ¿no? Es como que te pones una presión encima, entonces no estás viendo la realidad de ese Ujú. movimiento. Entonces, creo que es un buen consejo, ¿no? El intentar observar, que pruebe, tú siempre, que es algo que yo añado ahora, con un feedback positivo. Oye, qué bien te ha salido, pero igual pues vamos a probar de hacerlo así ahora, ¿no? Porque si siempre metemos correcciones y limitaciones, es que ya Claro. no hay contraindicaciones al ejercicio, hay muy pocas. Y estamos siempre con listas y eso no puede ser. Qué bueno. Claro, Mm. también aquí estamos hablando de... No nos estamos yendo a ningún tipo de deportista ni nada. Estamos hablando de un paciente, digamos, de los el principal, entre comillas, tipo de paciente que nos encontramos en clínica, ¿no? Que es Sí, el más paciente, común. eso es el más común. Esto luego es muy matizable a deportistas en concreto, que tienen su gesto específico, en fin, que no es extrapolable esto que estamos hablando, pero sí que es muy aplicable a un porcentaje muy, muy grande de pacientes. Tampoco quiero que se saque de contexto y ahora se empiece Mm. a decir No, 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 no. A ver, cada cosa en su lugar. eso Y es. pero también el hecho con los deportistas, yo también tengo deportistas, ¿quién hay más obsesivo a veces que un deportista? Que se fijan en todo. Entonces, también sacarles de ahí, ¿no? El decir, oye, no quiero que mires cómo estás poniendo la rodilla. O sea, quiero que me hagas esto, ¿no? Porque es que ya es él el que va a buscar, Ujú, pero ¿cómo lo he hecho? claro. Pero he notado esto. O sea, ahí Total. también. Sí, ese es uno de los grandes problemas que yo veo al control motor, ¿no? Que es que muchas veces, depende del tipo de paciente y su perfil, deriva, ¿no? A incluso una hipervigilancia y un catastrofismo Mm. exagerado. Mm, Sí, sí, en deportistas de verdad que se ve mucho y se analizan muchísimo. Y son cosas de, es que les pides acciones concretas y son incapaces de hacerlas. En cambio, decía, oye, sácate el zapato. Y entonces hace el mismo gesto, pero está como encubierto en otro claro. entorno. No le está dando la misma información, ¿no? Ajá. Ah, sí. Vale, pues perfecto. Vamos a seguir un poquito. Has estado comentando el tema de los patrones motores primarios. Si nos Ujú, podías pues describir un poquito esta idea, qué son y especialmente también porque son importantes, en este caso para la fisioterapia. ujú. Bueno, hay varias clasificaciones. Yo de nuevo decir que sigo la de Antonio Cuesta. Y bueno, lo que vemos es qué funciones básicas, ¿no? Tendría que tener un poco, ¿no? Cuando nosotros pautamos ejercicio, habrá igual el ejercicio específico para X, ¿no? Para ganar ROM en cierta parte del cuerpo, por ejemplo, pero al final, si yo estoy tratando, por ejemplo, un hombro, ese hombro va a estar implicado en el empuje, ¿no? Y en la tracción. Por lo tanto, ¿no? Pues esos dos patrones ya tendrían que estar. En esta clasificación tenemos, pues eso, los empujes, las tracciones, la sentadilla, ¿no? El sentarse, levantarse, luego la marcha, ¿no? Que es otra función básica, y luego la acomodación vestibular visual, ¿vale? Porque al final esta es una región un poco que va aparte, pero es que para todo necesitamos orientar, ¿no? Nuestra cabeza, nuestros ojos, ¿no? Porque es necesario para el día a día. Entonces, cuando nosotros diseñamos un ejercicio, pues evidentemente lo podemos clasificar en los diferentes patrones, ¿no? Y decir, pues bueno, en este ejercicio pues voy a buscar esta acción teniendo en cuenta, por ejemplo, pues que el paciente esté mirando a este punto fijo, es decir, que este último, ¿vale? Punto que hemos dicho de acomodación vestibular visual, pues se integraría mucho dentro de los otros, ¿no? Y bueno, allí es donde buscamos, ¿no? Esos mil y un Mm. movimientos, porque de cada patrón podemos sacar 1000 variables. Bueno, mil, no, montones, millones de Sí, variables, ¿no? millones, millones. Hicimos el cálculo, ¿te Millones. acuerdas ahí cuando nos Sí, diste el sí, taller? sí, sí. Bueno, y de hecho seguro que metiendo además todo el material que pudiéramos utilizar, imagínate, ¿no? Ah, no, no hay número para eso. Pero de cada patrón lo que decimos es que podemos determinar pues una serie de factores
que cambien, ¿no? O que adecúen de forma individual ese patrón a la persona, ¿no? Y lo que le llamamos eso, los determinantes, ¿no? De cuántas maneras puedo cambiar el patrón, por ejemplo, de sentadilla para adaptarlo de forma individual a esa persona, ¿no? Sin romper la función del patrón, porque puede ser que esa persona pues tenga menos movilidad de cadera por X situación. Entonces, ¿cómo yo adecuo ese patrón para que esa persona pueda hacer una sentadilla con una limitación de la movilidad de la cadera, o con un déficit de equilibrio, o con una falta de control de su rodilla por fatiga, bueno, pues tendré que preparar, ¿no? Los ingredientes para cocinar su patrón perfecto, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, perfecto. Y luego la riqueza motora y la variabilidad que puede haber en todo esto, que esto con muy poca imaginación que eches, combinas patrones unos con otros y es que la variabilidad es enorme. Pero partes de como de una base, ¿no? Que creo que es importante porque si no te pierdes, ¿no? Hombre, claro. O sea, si tú Siempre en tienes función de la claro valoración y del paciente, claro. Exacto. Porque también una de las cosas que, ya metiéndome en la adherencia, una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio, como le metas 80 ejercicios, Lo pierdes. los pierdes. Además de que como más ejercicios pongas en una pauta, bueno, más factores tienes tú que valorar, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo, digamos, objetivar esa progresión si tengo 80 ejercicios? Es imposible. O sea, como menos le metas, es más fácil, ¿no? De luego buscar un resultado que también nos va a servir para convencer a ese paciente de que esto está funcionando. Porque será una de las maneras, ¿no? de generar esa adherencia, decir, esto va bien, porque antes no podía hacer esto y ahora sí, ¿no? Pero tengo que tener una forma de evaluación o de valoración. No siempre más es mejor, obviamente. Sí. No. ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de 2 minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Vale, pues vamos a pasar un poquito ya a las medidas de adherencia. Ya has dicho una, ¿no? Que yo creo que es simplificar y especificar de ejercicio a cada paciente. Pero bueno, entrando un poquito en las medidas de adherencia. Porque al final, aquí lo hemos dicho mucho también, el ejercicio que funciona es el que se hace. Y no hay más. Entonces, ¿qué principales medidas, bueno, según la evidencia y tu propia experiencia, especialmente, de adherencia o recursos podrías aportarnos para mejorar, ya te digo, esta continuidad en los ejercicios para nuestros pacientes? Vale, aquí hay un montón de cosas de las que se pueden hablar, pero de entrada vamos a empezar por educar al paciente. Porque si el paciente llega a nuestra consulta pensando que lo que quiere es una terapia pasiva, ya nos estamos poniendo 1000 barreras, ¿no? Porque hay que hacerle cambiar primero de idea, ¿no? Entonces, si el paciente sigue pensando que lo que quiere es pues un tratamiento pasivo para relajar la tensión de su trapecio, mal vamos. ¿Vale? Entonces hay que convencerle de lo contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, te diré, pues, oye, fíjate, tienes que ganar, ¿no? Ponerte más fuerte para evitar que ese trapecio, ¿no? En concreto no sería hablar de músculos, pero para evitar que esa zona, ¿no? Se canse y te grite, ¿no? Y te diga, oye, que esto duele. Si tú estás más fuerte, pues tu capacidad de soportar las cargas va a ser mejor, ¿no? Y un poco el discurso que intentas dar, ¿no? El típico que hace Greg Lehman, ¿no? De como más grande sea el vaso, pues más va a soportar, ¿no? Más líquido puedes ponerle dentro.
pues vamos a buscar adaptar, ¿no?, ese tejido para soportar más carga. Y así es un poco la manera, ¿no?, que puedes empezar a entrar, ¿no?, a justificar el ejercicio. Eh, Luego también tienes que tener claro, porque hay gente que va a empezar a hacer cosas y va a tener agujetas y va a tener, pues todo eso tienes que anticiparte, ¿no? Es decir, es normal, porque en gente muy inexperta, pues esto va a ser horrible, ¿no? Es decir, oye, es que me duele todo, es que esto no. Entonces, la dosis evidentemente es muy importante para que no pasen estas efectos secundarios del ejercicio, pero hay que alertarle, oye, te va a costar, pero los primeros días pues vas a notar esto, pero no pasa nada porque el cuerpo se va a ir adaptando y cada vez, ¿no?, serás más capaz de controlar todo esto. Y eso es importante, pienso, porque todo lo que, digamos que tú esperas un resultado y te da un resultado negativo, lo eliminas de tu vida. Entonces, si tú no has avisado al paciente, ¿no?, de que esto es así, pues puede ser, ¿no?, que de buenas a primeras te digan, no, no, yo no sigo con esto, ¿no? Bueno, en cuanto a la educación, ya te digo, es muy importante. Y luego también, ¿cómo haces, ¿no?, que algo que es difícil, lo decimos de simplificar? Oye, tenemos que hacer que el ejercicio parezca algo súper fácil, incluso divertido. Por eso ahí tener en cuenta sus gustos, bueno, sus actividades previas, ¿no? Qué cosas le parecían al paciente interesantes de hacer. También esa pregunta de, oye, si no te doliera, ¿qué harías? ¿No? ¿Qué harías mañana? Entonces, vamos a ponerlo como meta, ¿no? Porque tú quieres conseguir esto, entonces vamos a buscar conseguir lo que tú quieres, no lo que el terapeuta quiere, ¿no? O sea, vamos a ver, a darle importancia, ¿no?, que se cumpla pues el objetivo que la persona tiene, ¿no? La motivación es muy importante. De ahí también muchas veces que yo me inventé retos o cosas así, pero ya porque cuando realizamos una pauta de ejercicios, si tú mandas un ejercicio para casa y es un rollo con una goma de estirar y doblar el codo y piensas, jolín, vaya rollo aquí contando repeticiones. En cambio, si de la pauta que tú haces hay un ejercicio que igual no es tan efectivo, pero es un reto, entonces ya la persona va a hacer los 4 ejercicios más aburridos que habéis decidido hacer y además el reto, ¿no? Además que los retos lo que parece es que hacen que tú tengas que cumplir, ¿no? Es como, el próximo día que vaya con Clara tengo que enseñarle que me ha salido esto. Por lo tanto, tengo que practicar, ¿no? Es como una obligación para el paciente de decir, oye, me van a hacer un examen, pues tendré que practicar, ¿no? Como cuando vas al dietista, al nutricionista, que si te tienen que pesar, oye, los días Sí, se lo hace antes, muy bien pues ahí, sí. entonces, pues bueno, eso es una manera, ¿no? Cuando nosotros evaluamos o hacemos algún pequeño examen o le decimos, oye, el próximo día vamos a valorar esto, pues ya estamos generando adherencia, ¿no?, al tratamiento. Y bueno, creo que es una manera además interesante de plantearlo. También ya os digo, depende mucho de la persona, ¿no? Claro. También darle maneras de que él lo pueda registrar o que lo pueda autoevaluar, ¿no? Ahora, pues con los relojes de actividad y todo eso, pues también es interesante, ¿no?, que el paciente tenga herramientas que pueda utilizar en casa o a diario para poder controlar, ¿no?, pues su actividad diaria o bueno, incluso registrar las cosas que hace. Es que, por ejemplo, apuntar. Yo tengo un paciente, por ejemplo, siempre me manda todo lo que hace, todo, lo apunta y me lo envía. Pues bueno, a él le va bien también porque tiene un déficit cognitivo, entonces necesita, ¿no?, tomar nota de las cosas que hace y él así pues también se obliga, ¿no?, porque siempre tiene que mandarme la tarea que ha hecho. Y bueno, maneras, no sé si se te ocurre a ti alguna más o... No, has dicho bastantes muy, muy, muy buenas, la verdad. La utilización de metáforas, ¿no? La alianza terapéutica, la educación, totalmente. Yo creo que en la primera sesión es donde tienes las principales, donde puedes jugar tus cartas. Esa es la primera sesión, creo que es la más importante en todo eso. Por lo que tú has dicho, por esa entrevista, por preguntar por esas preferencias y demás. Sí, la verdad es que hace falta dedicar tiempo a eso. Y sí que es cierto que nos cuesta a veces, ¿no?, pues no hacer nada y solo hablar, ¿no? Pero es que es tan importante esa parte. Yo Completamente. ahora actualmente ya voy
bueno, tomando notas, ¿no? Durante la sesión y voy apuntando, porque sé que a veces la anamnesis sentado no me gusta, ¿no? Entonces intento ya enseguida, ya te digo, llevarnos a la sala de valoración y desde ahí pues yo voy tomando notas de cosas que me dice que igual no tienen nada que ver con lo que le estoy hablando. Pero la persona se va a ir relajando, ¿no? Conforme vaya ganando confianza contigo y te va a decir cosas que van a ser importantes, ¿no? Y vale la pena a veces tomar nota de esas cosas, aunque sea como, ¿no? Un tip de, ha dicho algo acerca de que hacía surf, Ujú. pues vamos a ver, vamos a apuntar eso para que luego le podamos plantear un ejercicio que le recuerde a eso, o yo Claro, qué sé, o es, no sé, todo nos sirve, la comunicación hay que saber emplearla bien. total. Y como siempre digo, predicar con el ejemplo, que tú lo has dicho al Sí, principio del episodio y eso creo que es muy importante. sí, sí, sí. Total. Vale, pues por ir cerrando un poquito la entrevista, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo. ¿Algún recurso de interés, Clara, sí que quieras aportar? Yo quiero como recurso tu perfil. Hay muchos Sí, vídeos, muchas ideas y muchos retos, los cuales están muy bien. Yo los he utilizado con pacientes míos y están encantados. O sea que, bueno, si quieres a lo mejor alguna lectura, algún recurso, no lo sé. Aunque ya hemos dicho muchos, ¿eh? Pero si quieres decir alguno sí, más, pues aquí. la verdad es que no, así ahora de sopetón no se me ocurre. Si quieres, lo que haré es buscarte alguna cosa que pueda ser interesante y lo adjuntas, Venga, vale, perfecto. en las descripciones. Pero bueno, es que hay tantas cosas en la red, ¿no? Además, o sea, que compartimos día a día. Solo el hecho de que penséis que buscar también, mira, si te quiero dar un consejo es busca aquello que a veces no va con tu línea, ¿no? Porque te da ideas nuevas, o sea, de lo que ya sabes, pues ya Claro, sabes. total. Plantéate, no sé, ver las cosas desde otro punto de vista. Y igual no te gusta nada lo que dicen, pero también aprendes, ¿no? Entonces, dale la oportunidad, ¿no? de ampliar, ¿no? Esa carta. Ujú. Perfecto. Y bueno, unas preguntitas off topic que me guardo Sí. siempre para el final. Entonces, esto ya al margen de la fisioterapia. Si tuvieras que recomendar un libro, Clara, ¿cuál sería? Ay, pues a mí me gusta, bueno, el que tengo ya terminado, de hace nada, El cerebro idiota. ¿Eh? No lo Que conozco. es de un neuropsicólogo o un neurocientífico y es muy interesante por los ejemplos que da, ¿no? Porque es muy didáctico en cuanto pues eso, a aportar ideas para que también las personas entendamos, ¿no? Un poco más la neurociencia desde un punto de vista pues más fácil, ¿no? Ujú. De entender. Y ya te digo, está muy bien. Vale, ¿y una canción que recomendarías? Ay, una canción. Están saliendo canciones Eh, muy chulas, ¿eh? Está el listón alto. sí. Ay, ahora no me saldrá el título, ¿eh? Jolín, no sé, una canción. Es que a mí me gusta mucho la música, pero por decirte, no sé, a mí es que me gusta mucho escuchar pianos o así, melodías sin letra, ¿no? También, Ujú. como que te Los llevan. instrumentales, Pero ¿no? sí, es que no soy fan de un solo compositor, ¿no? O de una música en concreto. No te voy a poder responder Bueno. tampoco, no te sé decir. Pero sí hay que dejarle mucho tiempo a la música también y porque la música te hace conectar con algo que no sabemos bien por qué, Ujú. pero es como que el cerebro ¡fua! Brilla, ¿no? Sí, 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 Y total. sí, sí. Vale, y la última preguntita esta sí que está más relacionada con la fisioterapia. Si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono y que al otro lado de la llamada estuviese la Clara de nada más acabar la carrera, ¿qué le dirías? Buah. Le diría que se lo plantee todo, que se lo cuestione todo. Bueno, de hecho ya lo hizo, ¿eh? Pero sí, que no se crea todo, todo lo que dice nadie, ¿no? O sea, como por mucho que incluso, yo siempre lo digo, no os creáis lo que he dicho yo, ni mucho menos, yo soy una fisio igual que tú y tengo mis ideas y voy aprendiendo día a día, ¿no? Pero no podemos cerrar nunca puertas a ser alumnos, a aprender y pensar que tenemos la verdad absoluta, porque es que nos equivocaríamos tanto que, bueno, pues eso, ¿no? Que sigan indagando, sigan aprendiendo,
que lo mismo que he dicho antes, que busquen de lo que no saben, ¿no? Como para plantearse las cosas diferentes. Y ahora estoy haciendo un máster en neuropsicología. O sea que me he ido a otra esquina, ¿no? Ujú. para poder, pues eso, ver las cosas desde un punto de vista diferente. Así que la profesión es muy bonita, eso también, ¿eh? Pero que hay que saber buscar también dentro de uno mismo y decidir cuál es tu línea, ¿no? Ujú. Qué bonito. Sí. Bueno, pues para terminar, ¿dónde podemos encontrarte, Clara? Para quien no te conozca, que dudo que no haya alguien de que Sí, escuche este bueno. podcast y no te conozca, pero bueno, ¿dónde se puede encontrar? Bueno, Clara está en Instagram como Plan B Fisioterapia, perdón, Plan B Fisio. Y lo único que, si os fijáis, el Plan B, que eso no lo he dicho antes, es una B y una E, porque yo soy Clara Berger, ¿vale? Entonces la E es también por mi apellido. Ujú. Entonces, bueno, pues Plan B Fisio está en Instagram, está también en Facebook. Tengo también un sitio web, ¿no? Con Plan B Fisioterapia. Y en Twitter, pues bueno, Clara Berger. Ahí sí que conservo mi nombre y apellido. En los otros sitios no. Así que, nada. Perfecto. Bueno, pues nada, solo queda agradecerte tu tiempo, tu predisposición y nada, que espero que te vaya muy bien y agradecerte igual todo el trabajo que haces en redes, que es bastante útil y necesario. Bueno, súper gracias a ti porque, vamos, me siento súper privilegiada de poder hablar aquí y que simplemente, ya os digo, es mi opinión en base a todo lo que aprendo en el día a día y que, pues bueno, muchas gracias por la oportunidad y por toda esa gente que agradece también, ¿no? Bueno, que estemos haciendo esos trabajos, ¿no? Altruistas en redes sociales, incluido tú y muchos otros. Y ya está, a seguir con A la seguir con ella, a fisioterapia. seguir con la lucha. Sí, Un sí. abrazo, Clara. Que vaya muy bien, Rubén, gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.